Muy bien. Ya que hoy iniciamos el curso de física moderna y elegí esta imagen porque representa todos los conocimientos previos que se tuvo que tener para llegar a tener este conocimiento de la física moderna. Y precisamente todo el caminar que nosotros hemos tenido nos ayudó a comprender algunas situaciones en un estadio específico, por ejemplo, pensando en un marco de referencia. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se llegó a finales del siglo XIX y que se empezó por medio de bastantes físicos reconocidos a ver diferentes particularidades que empezaban a dejar algunos espacios que no se podían concluir en otros aspectos. Se volvió en el caso de las teorías que se desarrollaron en los siglos III, lo voy a cambiar de los siglos III, que se habían tenido mucho éxito para explicar los fenómenos naturales. La mecánica que enseñó en este caso Newton explicaba hermosamente el movimiento que se tenía en los cuerpos celestes. O sea, se podría aplicar en algunas especies de cuerpos celestes y se pudo constituir también, en este caso, por medio de las bases que había dejado Newton, una comprensión para, en este caso, el estado de los fluidos. También acerca del movimiento ondulatorio y el sonido, que se pudo hacer estudios a través de todo lo que había dejado Newton, pudiendo ver cómo es que se producía un sonido, cómo es que se producía una forma de ondas por medio del sonido. Por ejemplo, en el caso de cuando nosotros hablamos, para que se pueda entender o se pueda escuchar, nosotros necesitamos de medios de vibraciones en el sonido para que éste pueda ser escuchado en otras personas. Entonces, y todas esas partes que se estudiaron en las físicas anteriores fueron antecedentes importantes. A partir de la física 5 que ustedes llevaron, se empezaron a explicar acerca de gases y otros materiales. Por ejemplo, la teoría de Maxwell en electromagnetismo, no solo ver la parte de que se empezaba a aplicar una física en dinámica, sino que verlo ya directamente en otras expresiones más, como el electromagnetismo, viendo la relación que se podía tener inclusive entre diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso de Maxwell, empezó a crear diferentes concepciones acerca de cómo poder entender estos mecanismos por medio de la unificación del magnetismo y la electricidad. En este caso, ya se podría ver algo vinculado y algo que podría dar un resultado específico y poder entender cómo esto podía unir y producir algo nuevo. En el caso de cuando se empezó a estudiar, empezamos a estudiar la luz, que ya fue parte de la física 5, física 6, y también se empezaron a ver también estas partes de onda, donde se miraba precisamente de forma natural cómo se podía tener esta vinculación entre ellos. Inclusive, pues, todo tenía sentido hasta que llegó este personaje, Albert Einstein. Fue donde empezó a ver que no solamente habían algunas situaciones que no eran conclusas en la mecánica,
clásica, sino que empezó a surgir algunas ideas de la teoría especial de la relatividad. Sin embargo, pues los estudios de Albert Einstein no eran algo que no se había trabajado, inclusive pues tuvieron que haber personajes que estuvieron antes de él para poder llegar a la concepción que él tuvo. Este personaje es un genio, es considerado el genio de la relatividad, pero no hubiera podido llegar a las conclusiones que tuvo sin tener otras personas que hayan aportado a esta ciencia. Entonces, entre las personas que podemos mencionar, tendríamos que retroceder para poder entender un poquito más esto, y vamos a iniciar con la parte de Galileo. Galileo fue uno de los primeros que empezó a hablar acerca de la relatividad. Él utilizó, fue el creador del método científico, y pues a través de cuerpos del movimiento de los cuerpos pudo tener la comprensión de cómo podía suceder algunas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la caída libre, nosotros pudimos observar inclusive en algunas fotografías cómo se utilizaba la torre de Pisa para poder hacer las experimentaciones de la caída libre. Y también pues ver algunos otros efectos. Y Galileo precisamente con los conocimientos que había dejado Newton empezó a tener una parte de poder vincular los conocimientos de Newton y ver qué podría pasar en diferentes marcos de referencia. Hay algunas obras que menciona Galileo, en el caso del diálogo de las principales sistemas del mundo y los diálogos acerca de dos nuevas ciencias, dio la característica de los sistemas de referencia inerciales o galileanos, que también los vamos a conocer así, con una notable descripción de experimentos y de interpretación para dos observadores en movimiento relativo. Uno de ellos sobre un barco que se desplaza suavemente sin aceleración y el otro en tierra firme. Entonces aquí Galileo empieza a cuestionarse acerca de qué podría suceder en el caso de que no estén los dos observadores en un solo marco de referencia, porque todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos estado observando, pues es en un estado de referencia, es en un estado de referencia particular. Pero nosotros sabemos hoy en día, y esto no es de ninguno de ustedes de desconocimiento, que nosotros podemos tener dos formas de visualizar las cosas. Por ejemplo, una persona que lanza una pelota no tiene el mismo marco de referencia de la persona que recibe una pelota al ser lanzada. Igual lo podemos ver en el caso de algunas escenas de películas cuando están jugando béisbol. La escena de cuando la persona va a lanzar la pelota es, al verlo en el marco de referencia de la persona que está recibiendo para batear la pelota, pues ahí es un ejemplo visual donde nosotros podemos observar de que las situaciones son relativas en diferentes cuerpos, marcos de referencia. Entonces, con la relatividad o con los sistemas inerciales se llegaron a algunas conclusiones. En el caso de obtener, de postular sistemas inerciales, que la equivalencia entre el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme para dos observadores en movimiento relativo, sentados en la base del principio de la inercia. Asimismo, también se enunció la relatividad de las trayectorias y las velocidades de objetos respecto del observador. Cuando empezamos a ver la parte de Galileo, realmente yo les voy a comentar, yo tomé esta imagen de un libro, sin embargo, para mí no es una imagen adecuada, simplemente voy a hacer mención de algo en particular que pueda suceder. Porque nosotros sabemos muy bien de que al lanzar una pelota como se está lanzando en este caso, y se lanzara en un pick-up y este pick-up llevara diferentes velocidades por la resistividad del aire, pues
no sucedería lo que estamos observando. Pero en el caso de llevar una velocidad mínima, se podría observar esta situación. Entonces, de acuerdo con el principio de la relatividad galileana y newtoniana, porque no solamente le podemos atribuir esta relatividad a Galileo, Newton estableció bases específicas para esto. Entonces, de acuerdo con este principio, las leyes de la mecánica deben ser las mismas en todos los marcos de referencias inerciales. La teoría especial de la relatividad tiene que ver con la manera de observar los eventos, en particular con la forma en que los objetos y los eventos se observan de diferentes marcos de referencia. Desde luego, es algo de no asombrarse que Galileo y Newton ya habían explorado estos temas, como les digo. Ellos fueron los precursores en el caso de pensar en esta relatividad. Ellos estuvieron precisamente analizando qué podría suceder en diferentes aspectos. La teoría especial de la relatividad, en este caso, trata con los eventos que se observan y miden en los llamados marcos de referencia inerciales, que como se explicó en las físicas anteriores, son los marcos de referencias en los que se valida la primera ley de Newton. En el objeto se experimenta una fuerza neta. El objeto puede permanecer en reposo o continúa moviéndose en una rapidez constante que se pueda tener en una línea recta. Si nosotros podemos observar en el caso de este evento en particular, la persona que está tirando la pelota y va moviéndose el pick-up en este caso, solamente mira una linealidad vertical cuando lanza la pelota hacia arriba. Sin embargo, cuando ya tenemos un observador ajeno a esto, como les digo, asumamos que la velocidad no es muy rápida para que no afecte este marco de referencia que estamos teniendo aquí. Entonces, la persona puede ver cómo al tirar el objeto hacia arriba, pues se va formando una tipo parábola en en el marco de referencia que él tiene. Pero como les digo, en el caso de la persona que está tirando, pues va a ver de forma lineal este objeto. Al tirarlo hacia arriba, entonces va a ver cómo solamente cae. Ahora, a diferencia de que sí va a observar esta trayectoria eh, eh, parabólica en el caminar de la camioneta. Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí es ya donde nosotros empezamos a ver cómo es que puede afectar en diferentes marcos de referencia las situaciones. Sin embargo, Newton, como les vuelvo a repetir, él establecía que las leyes de la mecánica deben ser las mismas en todos estos marcos inerciales. Por supuesto, en el caso de que nosotros tuviéramos una aceleración constante y vamos en un objeto, en un carro, en una camioneta, nosotros podemos observar como que algo no estuviera afectándonos en un movimiento. Inclusive, estando aquí en la Tierra, nosotros al parecer, al estar sentados, al estar inclusive viendo una película, nosotros no sentimos el movimiento que se tiene en el caso de la Tierra. Sin embargo, pues al momento de alguien que esté, por ejemplo, fuera de acá, podrá observar la rotación, y si marcamos un punto, pues obviamente se miraría desde otro punto de referencia un movimiento muy diferente al que nosotros estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante que nosotros analicemos cómo puede suceder este tipo de relatividad, tomando en cuenta lo que sucede en el aspecto de Galileo y Newton. ¿Alguno de ustedes puede estar en un salón con su amigo?
bueno, aquí es donde nosotros entraríamos un poquito a discutir, porque por ejemplo en el caso de dos personas que estén en un salón, por ejemplo, que estén en el salón allá en la escuela, uno puede sentir calor y el otro puede sentir frío. Yo les pregunto y quisiera escuchar alguna participación de ustedes. ¿Quién es el que dice la verdad? ¿O cómo puedo obtener esa verdad? Pueden, Yo considero que es verdad para cada uno de los individuos, ya que es propio, ¿verdad? Es decir, es como que su marco de referencia. exactamente. Sin embargo, hay personas que podrían decir, bueno, pero si está a tal temperatura, habría frío. Y si está a otra temperatura, podría haber calor. Entonces, ¿quién estará diciendo la verdad? Ahí lo contestó su compañero de manera correcta. En diferentes campos, en diferentes marcos de referencia, las situaciones no suelen pasar de la misma manera. Y es por eso que nosotros tenemos que ver qué puede suceder en esta situación. Aquí vamos ¿cómo se llama? A comenzar a ver acerca de la relatividad. Voy ¿cómo se llama? A abrir un archivo para utilizar, para que así continuemos más adelante con la exposición, pero vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se puede aplicar esto en el principio de la relatividad de Galileo y Newton. Solo permitan que se abra el programa. Ahí estamos. Bueno, solo voy a conectar la antena. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca del principio de la relatividad. Lo primero que vamos a ver en este caso, cuando hablamos de la relatividad de Galileo, es acerca de poder ver marcos de referencia. Nosotros sabemos de que en nuestra forma de visualizar las situaciones, nosotros tenemos una vista en 3 dimensiones. En el caso de los planos que nosotros utilizamos en nuestra visión, podemos ver una altitud, una parte espacial y una parte de profundidad. Que inclusive, pues esto todavía se está tratando bueno, hay algunas cámaras que ya pueden visualizarse de manera de 3D, pero los que estamos ya de hace tiempo acá, nosotros recordamos que las fotografías que se tomaban anteriormente no se podía ver tanto la parte de profundidad. Y eso es algo que es magnífico en la parte de nuestros ojos, que nuestros ojos pueden observar toda esta situación. ¿Y cómo podemos observar esta parte? Por ejemplo, en el momento en que ustedes estén viendo televisión o estén viendo un partido, y van a observar que en algunos momentos, cuando ustedes están viendo esto en forma en la parte de la televisión, hay veces que uno siente que entró el balón en nuestro marco de referencia, pero ya cuando otro ángulo realmente no pasó tan cerca como nosotros lo observamos desde el que estaba tomando la cámara. Entonces, lo mismo sucede en el caso de estos marcos de referencia. Nosotros podemos tener un punto espacial, por eso les digo, aquí ya sería viendo en el espacio, un punto
Ya sabemos de que las coordenadas en el espacio pues van a tener las siguientes coordenadas, los siguientes puntos que va a ser X, Y. Y pues también vamos a tener una cuarta parte que nosotros vamos a estudiar que es en variación del tiempo. Entonces es importante que nosotros hayamos entendido acerca del sistema de referencia inercial. En el caso del sistema de referencia inercial son aquellos que cumplen la ley de inercia, por lo cual llega nuestra idea que si no tocan las cosas y se quedan como están, en otras palabras, prácticamente los sistemas que se mueven se van a mover en un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que en este caso estaríamos viendo velocidades constantes. Como les dije, si tengo un pick-up al momento que acelera o frena, este ya no tomaría una idea de un sistema de referencia inercial. Sin embargo, con el movimiento que nosotros vamos a estudiar ahorita, porque como hay diferentes sistemas, el sistema de referencia inercial y el sistema de referencia no inercial, nosotros vamos a ver cómo podría suceder en el sistema de referencia inercial. Como les estaba comentando, podemos tener a un observador en este punto que tenemos acá. Solo voy a borrar aquí para ponerlo con color verde. Entonces podemos tener un observador que está aquí y podemos tener otro observador que esté más o menos por aquí. Vamos a ver. Solo permítame un momentito que... Créanme que cuesta en las tablets. Bueno, entonces como vamos a hablar de otra posición, entonces hablaríamos de un X', de un Y', de un observador primo. Entonces, lo que este observador esté observando en este objeto, que lo vamos a colocar con color azul en este caso, lo vamos a poner aquí un amarillo, y para la flecha vamos a utilizar un verde. Entonces, por ejemplo, lo que esté observando este observador, esta persona que está aquí, lo que observa en este momento, no va a ser la misma manera en como lo observa esta persona que está ubicado en esta parte. Solo permítanme, vamos a utilizar otros colorcitos. De esta otra parte. Entonces, a esta situación nosotros la vamos a considerar en este caso como la posición que tiene este observador y la posición que tiene este otro observador. Si ustedes pueden observar, en el caso a este observador que está aquí, nosotros le vamos a llamar AR a la posición inercial. Y a este vamos a llamarle como R, pero prima. Al momento en que nosotros miramos a estos observadores, también miramos una distancia que se puede observar en este punto, que la vamos a poner con color azul. Entonces, a esta distancia que nosotros tenemos aquí, nosotros le vamos a llamar velocidad R por el tiempo. Recordemos que al multiplicar estos dos, estamos hablando de una posición. Si nosotros observamos la situación que va a aparecer en el caso de la persona que está en este punto, la distancia que él observa en este momento va a ser igual a la distancia que tiene este observador menos la distancia que tenemos entre ellos dos. Esto lo hacemos por lógica, ¿verdad? En el caso de aquí, nosotros podemos observar que lo que él está viendo en este caso, es lo que está viendo esta persona menos lo que está viendo esta otra persona. Ahora, si nosotros hacemos un despeje de esto, nosotros podemos observar que
para la persona que está aquí, ¿cómo se miraría o cómo se miraría esta posición? Pues esta posición se miraría en una suma de ambos a la hora de despejarlo, ¿verdad? De ambas posiciones. Entonces, aquí es donde nosotros podemos observar cómo se puede tener una transformación en diferentes puntos de vista. Estos puntos de vista los podemos ver de diferente parte. Por ejemplo, en el caso, imaginémonos de que no estemos hablando de posición, sino estemos hablando de una velocidad. Hay dos observadores que están acá. Puede ser que uno esté dentro del marco de referencia del objeto y el otro solamente esté viendo cómo se mueve. Entonces, estos van a ser afectados por estas partes que van a ser esenciales para poder entender lo que vamos a ver. Ahora, si nosotros hacemos la derivada, ¿cuál sería la derivada de la posición? A ver, alguien que se recuerde. ¿Cuál es la derivada de la posición? La velocidad. Exactamente. Vamos a derivar la posición respecto al tiempo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esta situación. Vamos a colocar con colorcitos aquí para que ustedes lo observen. Bueno, si miramos en la parte de velocidad, pues en el caso de la primera, ¿cómo sería la situación? La derivada de pues ya sería la velocidad. La derivada de esta, pues ya estaríamos hablando de la velocidad. Y para que ustedes lo comprendan de mejor manera, si ustedes sacan la velocidad o aplican la derivada respecto a este tiempo, vamos a saber que pues esta es la variable y esta es una constante. Entonces, al momento de derivar respecto al tiempo, si yo derivo, por ejemplo, 3x, me va a quedar 3, porque, porque se quedaría la parte de la constante. Entonces, como esta sería la parte de la constante y esta sería la variable, entonces aquí nos quedaría la velocidad que se tendría. Bueno, lo mismo sucedería en el caso de que nosotros miremos en la parte azul. Solamente pues colocaríamos que la velocidad es igual a la velocidad prima más la velocidad referencial. Esto lo podemos ver aplicado en una situación. Imaginémonos de que hay una persona que está situado en un árbol. Por ejemplo, está aquí por aquí. Él está en un reposo relativo y ve pasar un tren. Vamos a ver cómo dibujamos el tren. Permítame un momentito. Ahí está. Entonces, va un tren. Y dentro de ese tren va otra persona. Vamos a ponerle con color verde a esta otra persona para que la diferenciemos. Entonces esta persona lanza una pelota hacia esta dirección. O sea, va una pelota hacia esta dirección. ¿Qué sucedería si nosotros miramos esta velocidad en el marco referencial de la persona que está observando? Ya sabemos de que el tren lleva una velocidad hacia esta dirección y sabemos de que esta persona está lanzando una pelota hacia el frente. ¿Cómo lo miraría este observador a la pelota? A ver. ¿Cómo creen que lo miraría? Una distancia más corta. Miremoslo en forma de velocidad. ¿Cómo miraría la velocidad de la pelota? Miraría que la pelota tendría la velocidad más la velocidad del tren. Excelente, así es.
O sea que en este caso, este observador miraría la velocidad que en este caso lleva el tren, más la velocidad que tiene en este caso la pelota. Por ejemplo, coloquemos valores. Imaginémonos de que el tren va a 100 kilómetros sobre hora y que la pelota va a 15 kilómetros sobre hora. Imaginémonos algo así. Entonces, en este caso, la velocidad que él va a tener, pues va a ser de 100 kilómetros sobre hora más 15 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, la velocidad con la que mira este observador a la pelota es de 115 kilómetros sobre hora. Bueno, esto estamos hablando acerca de la velocidad con la que ve el observador. Pero si nosotros miramos en el caso de la persona que está dentro, ¿cómo miraría él la situación? Utilizando la ecuación, ¿cómo lo miraría? Él está dentro del tren. ¿Cómo miraría la velocidad de la pelota? Lo miraría de 15 kilómetros por hora. Exactamente. Porque, bueno, estamos asumiendo que este es un sistema inercial. O sea que la velocidad es constante. Por lo tanto, en el caso de aquí, ¿cuál sería la ecuación que tendríamos que utilizar? Tendríamos que utilizar que B', vamos a ver, permítanme, solo vamos a utilizar otro color. Que B' es igual, aquí no coloqué el B', es igual a B menos BR. Entonces, en este caso, si nosotros ya sabemos cuánto es B, sería 115. Y ya sabemos cuánto es BR. La velocidad del tren para él sería cero. Sí, pero en el caso de la situación, como ya estamos viendo la parte de aplicación, entonces en este caso, como estaríamos viendo la velocidad del tren en este caso para él. Entonces, en este caso, y al momento de restar estas dos situaciones, nos quedaría lo que usted había dicho con anterioridad. O sea que en este caso se observaría los 15 kilómetros sobre hora. O sea que aquí en este marco de referencia, nosotros restaríamos la velocidad con la persona lo está observando, menos la velocidad con la que va en el campo, en el marco de referencia. O sea, en este caso, restándole los 100 kilómetros sobre hora, porque él está incluido ahí. Por eso es de que queda que él lo va a observar a una velocidad de 15 kilómetros sobre hora. No sé si queda claro esto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 lo Sí, escuchamos. Todo bien. muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Como les vuelvo a repetir, esto es en el caso de ver una referencia inercial. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir observando toda la situación. O sea, no solamente tengo que observar cómo lo está viendo la persona de afuera, sino también tendría que tomar en cuenta los datos estando dentro de ese vehículo. Entonces vamos a realizar un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a colocar acá. Perdón, creo que se está acabando la pila de la tablet. Permítanme un momentito que voy a traer un cargador. Me traes un cargador de celular para que así lo ponga a cargar. Gracias. Bueno, entonces vamos a utilizar un ejemplo. Voy a utilizar en este caso mientras me traen voy a escribirlo aquí.
José va en un automóvil que tiene una velocidad de 58 kilómetros sobre hora. Juan observa que José está lanzando un dulce hacia al frente con una velocidad de 5 kilómetros sobre hora. Perdón. En este caso, como él está afuera, lo va a observar más. Vamos a poner 75 kilómetros de hora. La pregunta aquí sería, ¿qué velocidad lleva el dulce estando en el automóvil? Bueno, ¿cómo lo podemos observar? Ya que me trajeron, solo permítame conectar para poder tener cargado esto, porque ya se me está descargando. Quítame un momentito. Bueno, como les estaba comentando, aquí a nosotros tenemos que analizar, porque en el caso de Juan, está observando desde fuera. Aquí tendríamos que colocar que Juan observa, que José lanza, observa desde afuera. José está lanzando una pelota hacia el frente. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer primero, siempre como nos han enseñado en la escuela, es hacer dibujos para que se pueda comprender mejor la situación. Imaginémonos de que en este caso Juan está por acá. Y pues en el automóvil se puede observar a José lanzando un dulce hacia el frente. Entonces, imaginémonos de que el carro es un poquito grande. Por aquí está José lanzando el dulce para el frente. Entonces, él está observando que la velocidad que lleva el dulce es de 75 kilómetros sobre hora, pero ese es desde su marco de referencia. Estamos observando también que el automóvil lleva una velocidad de 58 kilómetros sobre hora. Ahora, ¿cómo podríamos saber cuál es cuál en el caso de lo que nosotros estamos observando? Porque tendríamos que ver qué velocidad representa la de 58 y cuál es la velocidad que representa la de 75. En este caso tendríamos que utilizar este tipo de notación que estamos observando en esta parte. En el caso de la B, sería el que representaría la persona que está acá. Y en el caso del 58, ¿quién sería entonces? La velocidad del móvil. Exactamente, la velocidad del móvil que representaríamos en este caso. Entonces, ¿cómo podríamos determinar la velocidad que tiene este objeto realmente? Haciendo una diferencia. Haciendo una diferencia. Entonces, nosotros vamos a encontrar, ¿cómo se llama? La velocidad del objeto haciendo una referencia de esto. Sí me gustaría que por favor participen, porque la idea del curso es de que no solamente sea uno el que hable, sino que participemos sin ninguna pena. Entonces, en este caso, la velocidad prima, ¿a qué va a ser igual? Recordemos,
a la velocidad menos la velocidad del móvil, como dice el compañero. Entonces, en este caso serían 75 kilómetros sobre hora menos 58 kilómetros sobre hora. A ver, si nosotros restamos esto, ¿cuánto nos quedaría? 17. 17. Estamos hablando de supuestos, ¿verdad? En este caso, esto es la velocidad que llevaría realmente el dulce. O sea, no es como nosotros lo miramos, sino realmente sucede desde otro aspecto. Miremos desde otro punto de referencia. Vamos a escribir otro problemita acá. Observa a Luis que viaja en un tren. La velocidad del tren es de 125 kilómetros sobre hora. Pero Juan lanza un objeto hacia el frente. Una velocidad de 7 kilómetros sobre hora. Perdón, pero Luis lanza es aquí. ¿Qué velocidad observa Juan en el objeto? Bueno, vamos a hacer primero la parte de, ¿cómo se llama? De poder observar esta situación en, ¿cómo se llama? En dibujo. Después vamos a irnos con datos y después lo resolvemos. Vamos a hacerlo, por favor, en el chat me envían la solución de esto. Aquí en el chat de Skype. En una fotografía la podemos enviar, por favor. ¿Cuánto nos quedó? $132 kilómetros sobre hora. ¿Podemos enviar siempre la fotografía, por favor, para que miremos? Aquí en el WhatsApp lo podemos poner. En el chat de aquí de Skype.
Bueno, mientras lo envían, yo quería observar cómo lo habían resuelto. Aunque no tiene tanta complejidad, pero para que así lo vayamos haciendo de una vez aquí en clase. Pues algo que podemos especificar es una cosa en específico. La posición, y eso lo vamos a especificar, que la posición y la velocidad son diferentes en diferentes marcos de referencia. Eso sería lo primero que podíamos decir. Vamos a ver, yo creo que enviaron algunos. Sí, ya Luis envió. Vamos a ver. Sí. Solo vamos a observar aquí. Sí, 137. Muy bien. Bueno, entonces con esto pues ya podemos observar que la posición, que lo vimos hace ratito, la posición y la velocidad son diferentes en diferente campo inercial. Eso es lo primero que podemos concluir con lo que nosotros acabamos de ver. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa más podemos observar? Que todos los marcos de referencia inerciales son igualmente válidos, que eso sería otra cosa que podemos ir concluyendo. Todos los marcos de referencia perdón por la letra, pero crean que cuesta escribir, inerciales, son igualmente válidos. Porque esto podría suceder no solamente de forma horizontal, esto también sucedería, por ejemplo, al lanzar una pelota hacia arriba, si lo miramos, ¿cómo se llama? En un elevador, por ejemplo, una persona que está lanzando hacia arriba, el elevador lleva una velocidad y la persona está lanzando una pelota hacia arriba, se miraría de esa misma manera. Entonces, todos los marcos de referencia inerciales son igualmente válidos en lo que se pueda observar acá. O sea que en este caso lo podemos ver desde forma horizontal, desde forma vertical y desde forma de profundidad. O sea que mirándolo desde de las tres dimensiones. Bueno, mirando la situación, vamos a pasar entonces a hablar acerca de los postulados de relatividad. El primer postulado vamos a ver, el primer postulado de la relatividad es que las leyes de la física tienen la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales. Lo voy copiando aquí para que ustedes lo tengan en el PDF. Ahora, ¿cuál sería el siguiente postulado? El segundo postulado nos dice que es ahí donde tenemos la parte de contradicción, que en el caso de acá nosotros tendríamos un problema. Entonces, antes de mencionar el segundo postulado, quiero explicar alguna situación. ¿Qué pasaría en el caso de la persona que habíamos mencionado anteriormente? Aquí vamos a observar un tren y en este tren pues vamos a tener a una persona, pero en lugar de lanzar un objeto, está encendiendo una lámpara, por ejemplo.
Entonces, vamos a colocar aquí a una persona que va dentro del vagón, pero él lo que está haciendo es encender una lámpara. Entonces, en el caso de encender una lámpara, podemos ver los fotones de luz en la trayectoria de acá. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué sucedería con este observador? ¿Será que se sumaría la velocidad con la que va que va la luz con respecto al tren? ¿O qué sucedería en este caso? A ver, me gustaría que participaran, que dieran ideas. No se puede sumar la velocidad, ya que la velocidad de la luz es la máxima. Exactamente, perfecto. En el caso de aquí estamos hablando acerca de la velocidad de la luz. Y como decía su compañero, en el caso del punto de referencia de este observador, no podríamos observar que suceda esto, que se sume la velocidad del tren, vamos a poner aquí la velocidad del tren, más la velocidad de la luz. Porque en este caso no hay mayor número de valores acá. Entonces, ¿qué puede suceder en este caso? ¿Qué pasaría en esta situación si es que no es que la velocidad se corra? ¿Qué puede haber estado sucediendo en esta situación? A ver, ¿alguna idea? ¿Por qué en el caso de que el observador esté viendo al otro que está encendiendo la luz, no puede suceder que en este caso la luz tenga una velocidad más rápida? Pues lo que estaría sucediendo en este caso es que hay algún tipo de contracción. O sea que en este caso puede ser de que el tiempo, yo creo que alguien está escribiendo aquí. Ajá, el tiempo es diferente en cada marco. El tiempo es diferente en cada marco de referencia, dice uno aquí. Se deben sumar, pero la velocidad de la luz no es relativa, dice Néstor. Específicamente, lo que sucede aquí es de que va a haber una contracción, puede ser una contracción longitudinal acerca de algo de que esté sucediendo aquí, o puede ser de que suceda otros aspectos importantes que vamos a estar viendo en este momento. Y es por eso que enunciamos el segundo postulado, que sería, el primer postulado es el principio de la relatividad. El segundo postulado es la constancia de la rapidez de la luz. Entonces nosotros podemos decir aquí, la luz se propaga a través del vacío. Del espacio vacío. Con una rapidez definida. En este caso como C. Independientemente de la fuente o del observador. Bueno, entonces aquí estamos viendo dos situaciones que puede pasar. En el caso de la primera, que estamos hablando acerca de un principio de relatividad, y la segunda estaríamos mencionando acerca de una rapidez de la luz. Esto significa que la situación en ambos casos puede ser distinta. Voy a poner aquí para que así lo tomemos en consideración, que el primer postulado, estamos hablando acerca del principio de relatividad. Y en el segundo postulado lo vamos a considerar, o va a ser conocido también,
como la constancia o rapidez de la luz. Bueno, entonces, como les estaba comentando, aquí suceden estas situaciones y aquí es donde empezó la idea, que no funcionaba en todos los marcos de referencia. En el caso de la luz, por ser una constante, ya tenía una situación muy distinta. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar acerca de otros experimentos que pueda suceder. Estos dos postulados constituyen los cimientos prácticamente de la teoría especial de la relatividad de Einstein. Se llama especial, en este caso la podemos llamar especial, para distinguirla porque más adelante vamos a hablar acerca de la teoría general de la relatividad, que trata con marcos de referencia que no son inerciales. Por eso es de que especifique que en este caso nosotros estamos hablando de un marco referencial, pero en el caso de que nosotros estemos hablando de un sistema no referencial, inercial, ahí es donde ya empezamos a hablar acerca del postulado de este segundo postulado. Realmente el segundo postulado resulta inclusive un poquito difícil de aceptar porque parece violar el sentido común. Como dijimos anteriormente, si hemos estado observando que a la hora de estar mirando cuando una persona tiraba un objeto hacia el frente, las velocidades se sumaban, ahora asimilar que la velocidad de la luz no se podría sumar con esto, pues podría considerar un poquito de dificultad de asimilar para en este caso para los estudiantes que ustedes vayan a tener. Pero, como les digo, es importante el poder enseñar todas estas partes. Creo que alguien está escribiendo, permítanme un momentito. Dice que no puedo ver la pantalla. Sí, cuando pase eso, mejor salga y vuelva a ingresar, que a veces sucede cuando usted está en el celular que pasa estas situaciones. Bueno, como les estaba comentando, produce un poquito de violar el sentido común, de violar la parte lógica, se podría decir así. Sin embargo, al ver la situación de la existencia no de la luz, no resulta tan difícil cuando ya tenemos la concepción de que la velocidad de la luz no va a modificarse ni va a cambiar. Entonces la luz en el vacío siempre va a ser una constante que nosotros la aproximamos a decir 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Sin importar cuál sea la rapidez del observador o de la fuente. Puede suceder de que en este caso inclusive una persona esté viajando en un carro y la persona esté supuestamente en reposo y esté encendiendo. Él no va a ver inclusive la velocidad que va a recorrer de menor velocidad con la que él va dentro del carro. Esto significa que al momento que él encienda la luz, él lo va a observar de la misma manera como está esta persona encendiendo la luz. Entonces, así es como nosotros lo vamos a poder ver. Esto va a entrar en conflicto con la experiencia cotidiana, como les digo, pero porque cualquiera pensaría en sumarlo. Pero como nosotros ya conocemos esto, ya podemos relacionarlo más. Sin embargo, al estudiante hay que explicarlo. Y aquí esto resulta aún más difícil al ver el experimento de Michelson-Morley, que es completamente consciente del segundo postulado. Y eso lo vamos a ver dentro de un momentito. En el caso del experimento de Michelson-Morley, fue el famoso experimento diseñado para detectar
estos pequeños cambios en la rapidez de la luz que se realizó a través de la primera vez, y eso fue hace bastante tiempo, que se realizó en el 1881. Más tarde, pues esto fue repetido por Michelson y Edward Morley para poder demostrar y poder observar cómo se movía la luz en la Tierra. Entonces, aquí era donde se empezaba a tener relación con un éter hipotético. Entonces, las herramientas que se utilizaban fueron específicamente ya más, más sofisticadas a pesar del tiempo para poder hacer este estudio. Quisiera que miráramos, aprovechando la virtualidad, voy a aprovechar la virtualidad, cómo es este experimento de Microsoft Morley. Permítanme un momentito para que así lo podamos observar. Precisamente, como les estaba comentando, esta fue la forma en que se empezó a hacer la parte del experimento. Aquí se hizo uso de la luz. Solamente voy a copiar esta imagen después para colocarlo en el PDF. Entonces, aquí se trabajó con una luz y utilizando diferentes espejos. Entonces, en el caso del espejo, se podría ver cómo podría rebotar la luz con tal de poder hacer un estudio. Inclusive, pues, creo que aquí se mira mucho mejor. Sí, aquí está. Entonces, aquí se mira precisamente en un marco de reposo y en un marco de movimiento. Entonces, podemos ver precisamente cómo es que se fue divisando el haz de luz por medio de los espejos y pudiendo observar esta situación. Pero como les estoy comentando, ahorita estoy hablando acerca de algunos aspectos que sí nos van a servir para poder entender esta situación. El experimento se diseñó para poder determinar la velocidad de la Tierra en relación con el éter hipotético. La herramienta experimental que se utilizó fue un interfómetro de Michelson, que es como lo que estamos observando en este caso. Y en el caso del brazo que ustedes observan, porque aquí estamos hablando de dos brazos iguales, está alineado en largo de la dirección del movimiento que se tendría de la Tierra. Aquí lo está señalando igualmente. Cuando estamos viendo un brazo, este estaba alineado para poder ver la velocidad del movimiento de la Tierra a través de un espacio específico. El movimiento de la Tierra a través del éter con la rapidez fluye en el caso de la Tierra y se puede observar la velocidad que tiene en el caso de la luz, que es vamos a ver, que es la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, que es de 3 por 10 a la 4 metros sobre segundos, a diferencia del tiempo que se va teniendo en este caso. Ahora, pensando en esta situación, Michelson, Morley, pudieron determinar en diferentes épocas de año cómo se podría ver algunas franjas específicamente al momento de hacer en diferentes épocas permítamos ver, aquí está, en diferentes épocas. Ustedes pueden observar que las franjas que se van teniendo aquí tienen una parte distinta a las franjas que se van teniendo acá por la parte de que se tenga un movimiento, en este caso del tiempo. Entonces, aquí voy a hacer la situación para que lo podamos observar. Se utilizó una parte de telescopio, vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver. Se utilizó una parte como telescopio.
Entonces aquí vamos a pensar de que el observador está aquí utilizando el telescopio. Y pues tenemos... vamos a dibujar. Solo déjenme terminar de hacer el dibujo para que así lo pueda explicar. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces en este caso vamos a ver cómo se miraría la situación, viendo en alguna parte específica lo del viento, de lo del experimento de Malcolm Morley. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, en el caso de estos valores que nosotros tenemos aquí, vamos a tomar dos valores que van a ser reflejados. A este le vamos a llamar M1 y este M2, que van a representar la combinación que se tiene de un patrón de referencia. Pero, pase. Como les estaba comentando, estas situaciones van a ser donde se va a reflejar la luz y vamos a pensar en el caso de que se esté trasladando la situación de poder... ¿hay algún micrófono encendido? No sé si lo pueden apagar, disculpen. O van a hablar. Si no pueden hablar con mucho gusto. Solo voy a apagar el micrófono, que yo creo que lo encendieron por accidente. Vamos a ver. Creo dónde está. Ah, ya lo apagaron. Bueno, entonces, como les estaba comentando, en el caso de este haz de luz que esté reflejándose por estas partes, precisamente aquí es donde se empieza a observar cómo al momento de dispersar la luz, para poder hacer ese experimento específicamente. Entonces, al momento de estar aquí, se utilizaron distancias muy grandes, por eso es de que estoy señalando aquí en el caso del telescopio. Disculpe. ¿Sí? Fíjese que no sé qué habrá pasado. Alguien como que empezó a compartir pantalla, pero la suya ahora no se visualiza. Sí, es cierto. Disculpe, oye. No se preocupe. Gracias por decirlo. Vamos a ver. ¿Ya lo miran? Ahora sí, gracias. Bueno, gracias. Pues como les estaba comentando, en el caso de aquí, pues se hizo un haz de luz. El haz de luz fue divisado para poder utilizar esta situación y poder observar ya por medio de este telescopio cómo es que se viajaba la luz. Obviamente esto tiene que ser con, con distancias bastante grandes y lo que se utilizó en ese momento fue un espacio oscuro para poder observar esta situación. Quiero colocar en este momento un video que se pueda observar esta experimentación para que lo comprendamos mejor. Solo denme, voy a tener que compartir sonido. ¿Están viendo mi pantalla ya? Todavía no. Vaya, ahorita es que voy a compartir con sonido para que así se pueda escuchar. Permítame un momentito.
Bueno, voy a compartir ahorita con sonido y voy a apagar mi micrófono para que así se pueda observar bien esto del experimento de Michael Morley. Y por favor, cualquier cosita me escriben. Michelson Morley. Hoy me gustaría hablarles sobre algo considerado como el experimento más famoso de toda la historia de la física. Se llama el experimento de Michelson-Morley y fue diseñado para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. El éter era un invento de los físicos del siglo XIX para explicar cómo podía transmitirse la luz a través del espacio vacío entre el Sol y la Tierra. Bien, pues hay una leyenda con respecto al experimento de Michelson-Morley, enraizada ya tan profundamente como la historia de Isaac y la manzana. Ocurrió lo siguiente. Michelson y Morley hicieron su experimento y demostraron que no había tal éter. De modo que Einstein se vio obligado a inventar la teoría de la relatividad para poder explicar ese resultado. El experimento se hizo en lo que entonces se llamaba Case Institute of Technology en Cleveland, Ohio, en el 87. De hecho, hasta es posible que el experimento de Michelson-Morley haya sido el suceso más importante ocurrido en Cleveland hasta que Satchel Paige jugó por los Indians. Pero quizá lo más notable de toda esta historia es el hecho de que Albert Michelson siguió creyendo los 50 años que aún vivió que su gran experimento había sido un fracaso. Mirando hacia atrás, el año 1887 parece un periodo de tranquilidad, no solo en el comercio y la política, sino también en la ciencia. Muchos físicos creían que ya se habían hecho todos los grandes descubrimientos. La física había alcanzado un estado de perfección que era totalmente etérea. En realidad, el concepto de éter era uno de sus dogmas centrales. En 1887, en Cleveland, Ohio, dos físicos, Albert Abraham Michelson y Edward W. Morley, estaban preparando un experimento diseñado para demostrar de una vez por todas que el éter existía realmente. Es cierto que el éter había existido realmente, al menos en las mentes de los filósofos, durante miles de años. Actualmente aceptamos con facilidad la idea del espacio como un vacío, una vasta extensión del cosmos prácticamente desprovista de materia. Pero para los antiguos, la idea de un vacío perfecto era algo imposible de captar. El espacio tenía que ser ocupado por algo, pensaban. La solución que ideó Aristóteles fue el éter. Esa era la sustancia que llenaba lo que de otra manera hubiera sido espacio vacío. Y hasta el siglo XIX el éter llegó a servir para algo más que para satisfacer meramente una necesidad filosófica. El éter era el medio a través del cual las ondas luminosas del Sol se propagaban para iluminar y alimentar la Tierra. Las ondas pueden propagarse en la superficie del agua, a través de la masa de un cristal o a través del aire de una sala de conciertos. Pero cualquier onda es una perturbación que pasa a través de un medio, de una parte a otra, siguiendo a lo largo de su línea. Dicho de otra forma, siempre que haya una onda, debe haber algo que oscila. Pero cuando las ondas luminosas procedentes del Sol alcanzan la Tierra a través del espacio aparentemente vacío, ¿qué es lo que oscila? En el siglo XIX la respuesta era tan clara como el propio espacio. Era el éter. Para los físicos del siglo XIX, el éter no solo era real, tenía incluso propiedades físicas que se podían deducir observando su comportamiento. La velocidad de cualquier onda, por ejemplo, depende de la rigidez del medio a través del que pasa. Y por supuesto, la velocidad de la luz es enorme.
Así que el éter debe ser ciertamente algo muy rígido. De hecho, los físicos decían que era casi imposible comprimirlo. Y por otra parte, la Tierra y otros planetas se movían con toda facilidad a través de ese éter incomprensible, obedeciendo las leyes de Newton, como si no estuvieran pasando a través de medio alguno. Los físicos llegaron a otra conclusión definitiva sobre el éter. El éter, decían, es un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incomprensible, transparente, que llena todo el espacio.